7 de enero. El escuadrón abrió fuego sobre los huelguistas de la fábrica metalúrgica Bacena. Los adoquines del empedrado quedaron rociados con sangre. El número de muertos y heridos es indefinido. Las calles se encuentran sitiadas, rodeadas por un cordón armado. No se puede llegar hasta el lugar de la matanza. Son muchos los caídos, y el estado de ánimo de los que quedan se entremezclan y confunden la tristeza con el pánico, la venganza y el espíritu de lucha. Ese espíritu se expande, golpea en cada vivienda, en cada corazón. Se convierte en efervescencia, en un elemento de la naturaleza. La ciudad arde este verano. En vista de que continúan los desmanes contra muchos compañeros, los cuales hemos hecho públicos en manifestaciones anteriores, el Consejo Local, en reunión efectuada con los delegados que le integran, la Comisión del Gremio de Mar y Playa y los comités pro presos y pro huelga reconocidos resolvieron decretar la huelga general desde hoy a las 15 horas, hasta mientras no sean puestos en libertad nuestros compañeros, debiendo por lo tanto tomar parte en ella todos los obreros de mar y playa, choferes, mecánicos y afines, gastronómicos, gráficos, oficios varios y todos los trabajadores de campo y comercio en general. Compañeros, crucémonos de brazos, tiremos nuestras herramientas de trabajo y que nadie se acobarde, pues es mejor continuar sufriendo hambre en común para conseguir nuestras justas reclamaciones que ir uno a uno a llenar los calabozos hechos para poner en salvo las rapiñas legalizadas de nuestros explotadores. Buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de Lo demás no importa nada. Hoy vamos a hablar de los talleres Bacena, la semana trágica. Seguro habrás escuchado, ¿qué es la semana trágica? Los talleres Bacena, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Bueno, mira, la semana trágica fue una de las grandes luchas obreras, una gran matanza, algo que debemos recordar y debemos tener en cuenta para saber qué es lo que pasó y no repetirlo en el futuro, para hacer valer nuestros derechos y honrar a lo que pasó hace más de 100 años. Ubiquémonos en un contexto histórico. ¿De qué fecha estamos hablando? Allá por el año 1919. En nuestro país, el presidente en ese momento era don Hipólito Yrigoyen. Había asumido en 1916 el primer presidente electo por el voto popular. Sufragio universal, secreto y obligatorio. Eso sí, hasta ese momento solo votaban los varones. Era el gobierno de las clases medias. Era un gran cambio social y político en nuestro país en esos tiempos. Recordemos que desde 1874 hasta 1916, cuando es elegido Irigoyen, se venía gobernando con fraude electoral. Así eran las elecciones. Las élites, las clases dominantes, se elegían entre ellos, designaban a uno, se votaba, y ese era el que iba a gobernar el país. Y el pueblo acataba, trabajaba, vivía como podía. Pero algo cambió. Irigoyen fue electo
por el pueblo. ¿Y cuál era una de las grandes cambios? Que Irigoyen impulsaba las negociaciones colectivas laborales. Era inédito para esa época. Pero a su vez, el gobierno de Irigoyen también se caracterizó por grandes represiones. Suena un poco paradójico, pero la realidad fue que por un lado trataba de promover los sindicatos, mejores condiciones laborales, pero tenía demasiada presión. La democracia no era fuerte. Entonces era presionado por las clases dominantes, por los terratenientes, por los grandes empresarios, por los grupos económicos del exterior que invertían en este país. En ese contexto, terminaba la Segunda Guerra Mundial, año 1918, una gran crisis económica. Perdón, la Primera Guerra Mundial terminaba. Gran crisis económica, caída de precios, la revolución bolchevique en Rusia, el gobierno del pueblo. Y en ese momento, Argentina recibía grandes oleadas migratorias. Entre ellos muchos anarquistas, rusos, polacos y de otras partes del mundo. En ese contexto, los talleres Bacena era un gran empleador, era una empresa metalúrgica. Y podemos pensar, una empresa metalúrgica, un taller de barrio, algunas máquinas. No, esto era para la época, era inmenso. Se ubicaba en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal, tenía los depósitos en Nueva Pompeya, y en el barrio de San Cristóbal ocupaba 2 manzanas, uno con la fábrica y el otro con las oficinas. A su vez, para que nos demos dimensión de lo que eran los talleres Bacena, en realidad la firma Bacena, tenían también un lavadero de lana en Barracas, donde empleaban solo mujeres y niñas, y tenían establecimientos en La Plata y en Rosario. Y hablamos de que empleaban en los talleres Bacenas 2.500 personas, 2.500 hombres. Para la época era una empresa grande y era la más grande metalúrgica de Argentina. En ese momento era un país, Argentina, un país agroexportador, su principal economía era la exportación de granos y de ganado. También habíamos visto con el episodio pasado la forestal, lo que fue toda la tala del quebracho en el norte de Santa Fe y Chaco. Pero se caracterizaba más que nada por la extracción de materias primas. Bueno, los talleres Bacena, los talleres metalúrgicos Bacena, empleando todo ese personal, una de las cosas que se jactaba en ese momento era Alfredo Bacena, el que estaba al frente. El que había iniciado la empresa era Pietro Bacena, era un italiano, un obrero, que había arribado a Argentina por los años 1870 aproximadamente. Había montado un taller, se desarrolló, creció. Fallece en 1916 y en el transcurso de esa época, el que toma el mando eran Talleres Bacena e hijos, su hijo Alfredo. Venden gran parte de las acciones a un grupo británico, pero conservan el directorio y los que comandaban la empresa eran los Bacena. Las condiciones laborales, si bien eran, decirlo de alguna manera, comunes para la época, se caracterizaban los Bacena por varias cosas. Una era pésimas condiciones de trabajo para los empleados, salarios bajos para el mercado, y había algo que no era menor, era que ellos eran intransigentes y se jactaban de no negociar acuerdos con los sindicatos en forma grupal o con las personas en forma individual. Y ellos se enorgullecían de eso. Pero bueno, estamos en una época un poco convulsionada.
Los trabajadores empiezan a pelear por sus derechos. Había mucha desconformidad. Se empezaban a formar los sindicatos, si bien no formalmente, porque eso recién sucede en la presidencia de Juan Domingo Perón por los 40, pero había intentos, se agrupaban, estaban la Fora Quinta y la Fora Novena. La Fora Quinta era anarquista, intransigente, querían una ruptura con lo que es el Estado en sí y querían avanzar con el gobierno de los trabajadores. La Fora 9 era más negociadora, era sindicalismo y socialismo. Se sentaban a negociar, buscaban mejores condiciones de trabajo. Pero en realidad los empleados, como ya lo vimos en la forestal, solo querían mejores condiciones de trabajo. Y se empezaron a juntar. Y en el próximo bloque vamos a contar cómo suceden los primeros enfrentamientos y los primeros reclamos de los obreros con la patronal. Ahora volvemos. En la comarca serrana, un nuevo programa asoma. Toma tu celular en forma horizontal y graba un video, contándonos lo que quieras. Promociona tu emprendimiento, manda un saludo de cumpleaños, de amor o por compromiso, o simplemente expone tus ideas para cambiar el mundo. Decí lo que quieras. El camino de regreso a casa fue más penoso aún. Me hizo acordar una ruta entre las llamas y la muerte durante un día de lucha sobre las barricadas en la ciudad polaca de Lodz, durante el mes de junio de 1905. Aquellas imágenes se fundían con las de aquí, donde se atacaba a los manifestantes a balazos, se disparaba contra ellos
y unos caían y otros corrían, llenos de pánico. El galopar de la caballería, los gritos salvajes de los atacantes y los lamentos de dolor de los atacados, heridos y sangrantes, se habían confundido con una sola pesadilla de horror. Más salvajes resultaron ser las manifestaciones de los niños bien, traídos por la tormenta, bajo los gritos de «muerte a los judíos», «muerte a los extranjeros maximalistas». Celebraban orgías y actuaban de una manera refinada, sádica, torturando a los transeúntes. He aquí que detienen a un judío y después de los primeros golpes, de su boca emana sangre en abundancia. En esta situación, le ordenan cantar el himno nacional. No puede hacerlo y lo matan en el mismo lugar. En la sede del Avangard, que se encontraba en la calle Ecuador, entre Valentín Gómez y Sarmiento, había un estandarte del Avangard y también una bandera del grupo socialista ruso con la hoz y el martillo. Allí, además, se encontraban los archivos y documentos históricos del movimiento obrero judío local y otros objetos que merecían ser preservados. A mí no me cabe ninguna duda de que la sede será sometida a un pogrom. ¿Acaso no había ocurrido esto en circunstancias menos peligrosas? ¿Acaso no se había sometido a un pogrom a la biblioteca rusa en mayo de 1912? Por eso dije, me acercaría allí para echar una mirada. Si no vuelvo enseguida, no se preocupen, nos veremos mañana temprano. El tiroteo duró hasta horas después de la medianoche. Hubo momentos en que los estruendos fueron tan fuertes como el fuego de la artillería pesada. El edificio temblaba. Ya a uno le parecía vivir en medio de un mal sueño. Acabamos de escuchar un pasaje de la novela Pesadilla, escrita por Pini Wall. Fue un trabajador de la fábrica de la empresa Bacena, un judío polaco, que fue detenido, torturado y posteriormente liberado. La novela la escribió 10 años después de los hechos. Y es un modo de recuperar la memoria, de saber qué es lo que pasó. Lo contrario sucedió con los establecimientos de la empresa. En Cochabamba y La Rioja, donde estaba el edificio, la fábrica, allá por los años 40 fue demolido. Quedaron solo 2 paredes. Eso es el resumen de todo lo que sucedió. Que no fue poco. Esa lucha obrera, tanta sangre, tanta muerte. Solo quedan 2 paredes. No hay nada más. ¿Qué pasó con el gobierno de la ciudad? Que demolieron ese lugar histórico. Hoy en día está declarado sitio de interés cultural. ¿Pero es suficiente? Si alguien pasa por ahí caminando, no sabe a qué se refiere, no sabe qué pasó ahí. No hay una placa conmemorativa. Durante muchos años se transformó en un basural, hubo un puesto de panchos. Posteriormente se recuperó. Pero no hay ni una placa conmemorativa. ¿Y por qué es necesario recordar lo que pasó, tener memoria? Para que no nos vuelva a suceder. Los pueblos que tienen memoria son los que pueden saber qué es lo que sucedió para no repetirlo en el futuro. Y eso es necesario.
En la comarca serrana, un nuevo programa asoma. Toma tu celular en forma horizontal y graba un video, contándonos lo que quieras. Promociona tu emprendimiento, manda un saludo de cumpleaños, de amor o por compromiso, o simplemente expone tus ideas para cambiar el mundo. Decí lo que quieras. Año 1920, territorio sur de nuestro país, Argentina, la Patagonia. ¿Qué sucedía en esos tiempos por esos pagos? Mirá, pongámonos en contexto. Como primera medida, el presidente en esa época era don Hipólito Yrigoyen, primer presidente electo por el sufragio universal obligatorio solo para los hombres. Primera Guerra Mundial recién había terminado en el 1918, venimos de la Revolución Bolchevique, en 1917, el primer gobierno del pueblo que había derrotado a los zares, algo totalmente inédito. Por la guerra hubo inmigraciones de países a países. Argentina recibió muchísima migración. Polacos, italianos, españoles, rusos. ¿Y qué sucedía? En la Primera Guerra Mundial, como muchos países se encontraban en guerra, tenían muchas necesidades de materias primas, de mercaderías, y los estancieros de nuestro país, del sur, exportaban lana y carne de oveja. Los precios estaban por las nubes, imagínate, ¿no? Cuando hay mucha necesidad, los precios suben. Se exportaba, los que hacían el trabajo, la mano de obra de las esquilas, para poder obtener la lana, eran los peones de campo, con unas condiciones laborales que eran paupérrimas, que ahora lo vamos a desarrollar. Pero ¿qué pasaba? Había ganancias para los estancieros que eran enormes. El peón de campo cobraba miseria. Y pasaba el tiempo. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, 1918, los precios de la lana y de la carne, el comercio mundial en sí, cae estrepitosamente. Entonces, en el sur, las estancias productoras empiezan a llenar los galpones de lana. ¿Y qué hacían con la lana? Tenían sobreproducción, no tenían a quién vendérsela, y el precio encima era bajo. Entonces, ¿cuál es la medida que toman los estancieros? Medidas que se usan hasta el día de hoy, ¿no? Ajustamos por la parte débil. ¿Quién es el que paga el pato? El trabajador. Entonces, lo que empiezan a hacer los estancieros es a bajar el sueldo y a despedir gente. Y al que se quejaba, lo primero que hacían era, lo despiden y anda a conseguir trabajo en otro lado.
Son las recetas que vienen desde mucho tiempo y que hoy en día se siguen utilizando. Pero bueno, en toda esa inmigración había mucho anarquismo y se empiezan a formar las primeras agrupaciones de trabajadores. Y en el sur se había formado la Sociedad Obrera de Río Gallegos, que era perteneciente a la Fora. Se empiezan a agrupar los trabajadores, empiezan a haber huelgas aisladas, no coordinadas, en diferentes estancias, con los reclamos de mejores condiciones y un reclamo que era elemental: no me bajes el sueldo. Se empiezan a multiplicar las huelgas, se empiezan a agrupar más los trabajadores. Había 3 dirigentes principales. Uno era Antonio Soto, un español que había venido a nuestro país de jovencito, había participado en la Semana Trágica en Buenos Aires, que ese era el principal dirigente y era el secretario general de la Fora. Después había otro dirigente muy importante que estaba en el centro de la provincia, que era Uterelo, era un dirigente de restaurante, era camarero, y otro gaucho que había venido de Entre Ríos, que era Facón Grande, le decían, José Font. Y entre ellos 3 empiezan a organizar al peonado. Lo juntan, empiezan a ir a afiliar a gente por las estancias y empiezan a coordinar las huelgas. Se empieza a parar la provincia, literalmente. Las estancias estaban paralizadas. ¿Cuál es la reacción? La policía empieza a reprimir. La policía, por supuesto, que responde a los estancieros, ¿no? Y el gobernador Falcón, también respondía a los estancieros, porque lo necesitaban tener de su lado los terratenientes. Entonces le dan la presidencia de la sociedad rural. Ahora vos fijate, ¿no? Gobernador y presidente de la sociedad rural. Se empiezan a coordinar las huelgas, los enfrentamientos, y empiezan a detener a trabajadores, solo por el hecho de protestar. Los trabajadores se siguen organizando, empiezan a tomar estancias. ¿Para qué? Para poder obtener armas, comida y vestimenta. Y uno dice, bueno, pero las armas ¿para qué? Por varias razones. Primero, porque la policía venía, reprimía, disparaba a mansalva, y ellos necesitaban poder defenderse. Y aparte por otra cuestión: cuanto más armas tenían ellos, menos armas tenían los terratenientes. Tomaban las estancias, pero fíjate esto: no saqueaban, no rompían, no destruían, y lo que tomaban, como ser armas, caballos, lo documentaban y hacían vales a los dueños de las estancias, porque eso se lo iban a devolver. Se empieza a juntar la sociedad rural, todos los estancieros. ¿Cómo paramos esto? Escriben a Buenos Aires, a Hipólito Yrigoyen, y mirá cómo lo fundamentan. Lo que dicen es: la Patagonia está llena de subversivos, son ladrones, delincuentes, están instigados por los chilenos, que los chilenos quieren tomar la Patagonia. Necesitamos que venga el ejército. Hay que restablecer el orden. Ahora, vos fijate, un reclamo salarial, mejores condiciones de trabajo, dignidad. Fíjate cómo le buscan la vuelta para poder llamar al ejército, para poder reprimir. Con la verdad, no, claramente que no, porque la Patagonia en ese tiempo, corriendo peligro de una invasión extranjera. Bien, lo que ejerció mucha presión sobre Yrigoyen, sabemos que Yrigoyen, si bien era el presidente, estaba muy presionado, era un gobierno bastante débil, el primer gobierno democrático, y Londres ejerce una presión terrible sobre Yrigoyen. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los estancieros eran ingleses, y eran capitales ingleses los que estaban en la Patagonia. Yrigoyen responde, envía al teniente coronel Benigno Varela para que venga y cumpla con su deber.
que haga un informe sobre lo que sucedía en las tierras del sur. Viene con el regimiento en un vapor, desembarca y empieza a hacer un estudio, empieza a recorrer estancias, a ver qué era lo que estaba pasando. Habla con los estancieros, con la sociedad rural y concluye y así lo dice su informe, el que eleva al presidente, que los responsables en mayor medida son los estancieros, porque las condiciones de trabajo son malas, porque tienen frío, porque trabajan entre 12 y 16 horas, no tienen descansos y que los sueldos son bajos. Presiona Varela para que se firme el primer convenio colectivo de trabajo en el sur. En ese momento, Irigoyen remueve al gobernador de ese entonces, Falcón, y envía a Issa como nuevo gobernador de la provincia. Entre ellos dos, entre Varela y Issa, presionan a la sociedad rural para firmar el convenio colectivo de trabajo y lo firman. Pero no termina ahí. Esto recién empieza. Ahora vas a ver. En la comarca serrana, un nuevo programa asoma. Toma tu celular en forma horizontal y graba un video, contándonos lo que quieras. Promociona tu emprendimiento, manda un saludo de cumpleaños, de amor o por compromiso, o simplemente expone tus ideas para cambiar el mundo. Decí lo que quieras. Bueno, nos quedamos en que los obreros se juntaron en esa asamblea soberana para tomar una decisión en conjunto.
Uno de los trabajadores empieza a manifestar su intención de entregarse. Querían volver al trabajo, no podían vivir huyendo. Y hay muchas controversias porque muchos saben que los pueden fusilar. Y me olvidé de algo. ¿Sabes cómo daba la orden de los fusilamientos este militar, teniente coronel Benigno Varela? Hacía así, mirá. 4 tiros. Ni siquiera hablaba, ¿eh? Levantaba la mano así. Eso significa que había que pegarle 4 tiros. Bien. Están en plena discusión. Hasta que toma la palabra Antonio Soto. Y mirá lo que dice. Te voy a leer un textual. Dice: os fusilarán a todos. Nadie va a quedar con vida. Huyamos, compañeros. Sigamos la huelga indefinidamente hasta que triunfemos. No confíen en los militares. Es la traidora más miserable, traidora y cobarde que habita en esta tierra. Bueno, la decisión que toman los obreros lamentablemente es entregarse. Soto, esta vez, y lo dice, yo no voy a hacer carne de cañón, por primera vez en mi vida voy a desobedecer una decisión de una asamblea soberana. Soto sabe que los van a fusilar. Trató de convencer a sus compañeros, no lo logró. Huye. Con unos cuantos peones más, huye hacia Chile. Logra escaparse, porque por supuesto que lo van a seguir buscando, pero logra escaparse, llega a Chile y vive en Chile. No, por suerte no lo persiguen hasta allí, no es fusilado, sigue con sus ideas, actuando como dirigente sindical. Pero ¿qué pasó con los obreros? En esa estancia, en la Anita, esos 500 obreros aproximadamente que dicen, fueron puestos en fila, uno al lado del otro, varias filas de trabajadores. Y mira el nivel de crueldad de Varela y de los estancieros. Iban pasando peón por peón, diciendo: a este fusílenlo, a este no, a este fusílenlo, a este también, a este también. Los que tenían ropa que habían tomado de las estancias de los patrones para vestirse, pues la tenían puesta. A esos trabajadores los ataron a los alambrados y los dejaron toda la noche hasta el otro día. Y la gran mayoría murieron de hipotermia. Los llevaron, cuando cayó la noche, los llevan a los galpones, los encierran en los galpones. Y uno de los requerimientos que tenían los obreros en sus demandas laborales eran que querían velas, un paquete de velas por persona, que nunca se las dieron, excepto ahí, en ese momento sí, los hicieron sentar uno al lado de otro, adentro de los galpones con una vela encendida, para poder controlarlos. Estaban vigilados por los militares. Al que se le apagaba la vela, porque se caía dormido, era fusilado en el momento. Y al otro día lo que sucede es que lo fusilan a todos, con la orden de Varela, así. 4 tiros. Ahí vemos lo brutal de esa represión, el costo que tuvo esa lucha. Se calcula que hubo alrededor de 1.500 obreros asesinados. Es algo terrible. Un acto de terrorismo de Estado. ¿Por qué no? Por supuesto, claro que sí. Un delito de lesa humanidad. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí sí entró en orden la provincia para los estancieros. Volvieron las cosas para ellos a su normalidad, a la explotación. Pudieron seguir con su provincia tranquila. Con su provincia, lo digo bien, ¿no? Con su provincia, para ellos, su provincia. ¿Y qué pasa con Varela? Varela vuelve a Buenos Aires y presenta su informe al presidente.
Y uno puede decir, fusiló 1.500 trabajadores. Lo van a reprender, como mínimo, lo van a degradar. No, al contrario. Lo premian y lo ponen a cargo de la caballería del campamento de Mayo. Y así siguieron las cosas. No va a quedar así. Un año después, en el 23, hay un anarquista, de los llamados anarquistas reivindicadores, que quieren tomar venganza, y lo va a esperar a Varela cuando sale de su casa. Y cuando sale de su casa, iba con una bomba y con un revólver, una bomba casera. Le tira la bomba a Varela. En ese momento se interpone una niña. Para que no le suceda nada a la niña, la agarra, se la pone en la espalda, y Varela es impactado por la bomba, pero él también. Se le destrozan las piernas. Se arrastra, la niña a salvo, se arrastra hasta Varela y lo asesina de 4 tiros. Bueno, el final de la Patagonia trágica está cerca. El último fallecido es Wilkens, que es el que asesina a Varela. Lo envían a la cárcel de Caseros. ¿Y quién aparece cuando estaba en la cárcel de Caseros? Sí, los que faltaban, la Liga Patriótica Argentina o la Liga Patriótica Asesina. Lo dejan entrar a la cárcel de Caseros, armado con un Mauser y con un uniforme de agente penitenciario. Llega hasta la celda de Wilkens y lo fusila. Se produce un escándalo realmente, porque, claro, no podía quedar impune tampoco. Pero era de la Liga Patriótica Argentina. Era de las clases altas, el niño bien. Entonces, para no enviarlo a la cárcel, lo envían a un hospicio, el hospicio de la Mercedes, donde posteriormente es asesinado por otro anarquista. Y afortunadamente, esto se enseña en el sur, en la provincia de Santa Cruz, están los planes de estudio. ¿Qué es lo que pasó con la Patagonia trágica? Hay una calle también que se llama Antonio Soto, hay muchos monumentos, pero en ese momento, ¿quiénes fueron los únicos que se quejaron? Si querés ver un poco más, querés profundizar, interiorizarte, mirá, hay 2 libros que son muy buenos. Uno es La Patagonia Trágica, de José María Borrero, de 1929, apenas poco menos de 10 años después de los hechos sucedidos, de esa matanza obrera. Y tenés el otro libro también, que es Los Vengadores de la Patagonia Trágica, de Osvaldo Bayer. También hay otra película que se llama Furia Infernal, dirigida por Armando Bo, protagonizada por Isabel Sarli y Víctor Bo. Es muy buena esta película también, y también es para ver que Isabel Sarli no hacía solo películas eróticas. El trasfondo que tiene esa película de la explotación obrera en el sur, llevada a la esclavitud prácticamente. Es una película durísima y es muy buena para ver. Y con respecto al libro de Osvaldo Bayer, se filmó La Patagonia Rebelde, basada en ese mismo libro. Osvaldo Bayer fue un historiador, un investigador que estuvo años investigando los hechos que pasaron en la Patagonia. Es un libro y una película riquísima. Y mirá lo que pasó, ¿no?, con respecto a Osvaldo Bayer. En el año 2023 se construyó un monumento, por supuesto, en Santa Cruz, con la figura de Osvaldo Bayer. Mirá lo que decía el monumento abajo. El monumento decía, y ahora te cuento por qué decía: bienvenido, está ingresando a la tierra de la Patagonia rebelde. ¿Y por qué decía?
porque ese monumento ya no está más. En el año 2025 fue derribado. 2 años después apenas de la construcción. ¿Y cuándo fue derribado? Mirá, un 25 de marzo de este año, 2025, año en curso. Se podría llamar casi hasta provocador por la fecha. Nosotros en Argentina, el 24 de marzo, lo conmemoramos como el Día de Memoria y Verdad y Justicia por todos los desaparecidos, muertos y torturados y asesinados por la represión del último gobierno de facto, la represión militar. Un día después demolieron el monumento Osvaldo Bayer. ¿Y por qué? Mirá, lo que decían era que estaba cerca de la ruta, que no dejaba que los días de lluvia el agua corra por la banquina, que al estar cerca de la ruta obstaculizaba la visión. Esos fueron los motivos. ¿Alguno verosímil? Bueno, qué sé yo. Ahora vos fijate cómo se justifica. Porque no había necesidad, pero lo justifican de alguna manera. Pero a su vez, mira lo que sucede, ¿no? Porque el intendente de Río Gallegos, mira lo que dice: ante este intento del gobierno nacional de borrar la historia de los santacruceños y de los patagónicos, hemos tomado la decisión de restituir el monumento Osvaldo Bayer y la Patagonia rebelde, porque somos rebeldes por naturaleza. Bueno, y volviendo a esto de la justificación, mirá lo que decía el teniente coronel premiado por Hipólito Yrigoyen cuando salía de haber presentado el informe de lo que había de su accionar en la Patagonia. Mirá lo que decía ante la prensa. Estamos hablando de la justificación, ¿no? Mirá. Decía así: las tropas a mi cargo han actuado en forma encomiable y digna del mayor elogio durante todo el tiempo. No se trataba de un hecho aislado, sino que respondía a un amplio plan de alteración del orden en todo el país. El desarrollo ulterior de la campaña fue ampliamente difundido por los diarios de la capital y a sus crónicas me remito para no repetir detalles. Todo lo que se diga del desempeño de la tropa será poco. La obra de devolver la tranquilidad al territorio fue dura y costosa, pues durante más de 40 días se luchó incesantemente. Mirá todo lo que tenemos para rescatar de acá, ¿no? Primero, toda la matanza duró solo 40 días y perdieron la vida 1.500 trabajadores. Pero fíjate, ¿no? Ampliamente difundido por los diarios de la capital. Claro, si los diarios eran oficialistas, ¿qué van a decir? ¿Cuál era la propaganda? Había que justificar, había que congraciarse con los intereses, con los poderosos del sur, con los dueños. Entonces, ¿qué iban a publicar? Tenían que apoyar a Varela. Pero hay algo más, mirá. No se trataba de un hecho aislado, sino que respondía a un amplio plan de alteración del orden en todo el país. Bueno, esto pasó en 1920. Y la alteración del orden en todo el país se volvió a usar. Fue la justificación, una de las justificaciones de los golpes de Estado. La alteración del orden en todo el país. Pero bueno, este programa está hecho para que pensemos, para que saquemos nuestras propias conclusiones. Nos vemos la próxima.